En la vorágine de los debates políticos en redes sociales, Charlie Kirk, joven cristiano estadounidense, se tomó un lugar especial con los conservadores norteamericanos. Entre sagaces análisis que inundan YouTube o Twitch sobre los migrantes, la comunidad LGBT y una política llamada woke, los de Kirk lo llevaron a ser un importante sustento para Bill Montgomery e incluso para Donald Trump. El pasado 10 de septiembre fue asesinado en uno de sus eventos en la Universidad de Utah, que tiene en lugar a dudas la política norteamericana. El día de hoy, en compañía de Rafa de la Garza, doctor politólogo y un servidor, Jesús Medina, sociólogo, vamos a analizar algunas de las claves principales en torno a esas cuestiones políticas y sociales que hay detrás de ellos. ¿No? Rafael, se ha hablado de una supuesta radicalización de los discursos entre el Partido Demócrata y el Republicano, entre la política woke y los conservadores, y algunos tan locos que dicen que es también entre derecha e izquierda, cuando en Estados Unidos pues solo existe la derecha, ¿no? Entre las exageradas declaraciones de estos políticos republicanos que están culpando a los demócratas como radicales de izquierda, y de incentivar con sus discursos esta cuestión de odio, comparando a Trump con los nazis, etcétera, están llamando a tomar venganza incluso como mecanismo para detener la violencia, ¿no? Estados Unidos está siendo pues Estados Unidos, ¿no? Pero en este sentido, ¿se puede hablar, como lo han hecho muchos, de un paso más para la guerra civil? ¿Tiene esto algo de sentido o es puro sensacionalismo? Ray? Hombre, un gusto estar aquí contigo, una emisión más de La Náusea TV, Jesús. Efectivamente, esto que parece algo, pues digamos, común, recordemos que asesinatos en Estados Unidos masivos, pues es de todos los días, ¿no? En universidades, pero creo que en este caso hay una cuestión de fondo importante que tiene que ver con un personaje, un hombre que tenía enorme influencia entre círculos de estudiantes universitarios, em, y que funda una organización, Turning Point USA. Turning Point, un poco una traducción sería un punto de, digamos, de una vuelta de tuerca, un momento en el que se cambia el rumbo. Turning Point USA, que es una organización neoconservadora, em, que fue fuertemente financiada por el lobby judío, el lobby israelí en Estados Unidos, entre otros, pero sobre todo el lobby israelí y que pues llevaba ya años. Esto tiene más de 10 años. Charlie Kirk, que pues es un personaje que había ido construyendo una imagen, ¿no? Crítica de la visión más democrática y más liberal de los Estados Unidos, y pues, que muere en una situación trágica, que recuerda el intento de asesinato de Trump y que nos recuerda también, pues, la larga tradición que tiene Estados Unidos pues, de este tipo de asesinatos, ¿no? Hace poco mataron a una pareja de demócratas en su casa, ¿no? Un líder los fue y los mató. Recordemos el asesinato de Luther King. La historia bueno, es larguísima, la lista, sin mencionar cuatro o cinco presidentes que también han sido asesinados a lo largo de la historia. Entonces, digamos que no sorprende, efectivamente se da en un momento, en una coyuntura importante, porque este personaje estaba construyendo una carrera política que lo más probable es que lo hubiese llevado a la Casa Blanca. Y esto no lo digo yo, lo dicen analistas estadounidenses como Max Blumenthal, ¿no? Que tiene un programa de Grayson y que ha sido, ¿no? Un observador, ¿no? Acuicioso, y que comentó una serie de cosas que voy yo aquí a mencionar en el programa que tiene el juez Napolitano, ¿no? Que entrevista a distintas personas. Max Blumenthal es uno de ellos, este joven, que escribe un texto precisamente en donde básicamente menciona el perfil que ha venido siguiendo por casi una década de Kirk, y el trabajo que estaba haciendo Kirk en las universidades estadounidenses para
establecer una lista de personajes, de personas, de estudiantes y de maestros que estuvieran apoyando a Palestina como una manera de denunciarlos. Y al mismo tiempo estaba básicamente con una agenda neoconservadora, ¿sí? En la que incluso se llega a mencionar la posibilidad de que la pena de muerte se haga en público y se lleve a niños para que la vean, entre otros detalles del personaje, ¿no? Pues de estos, pero de estos personajes neoconservadores que tienen un discurso de repente que no llama la atención por el llamado a una violencia y a una polarización social. Pero él lo hacía entre los jóvenes y tenía una enorme, enorme influencia, ¿no? Entonces, como dice Max Blumenthal, este personaje lo menos que podía hacer era senador y lo más seguro es que hubiese llegado hasta la presidencia como un sucesor, si no de Donald Trump, a lo mejor de alguno de los posteriores, como se ha mencionado, J.D. Vance y otros. En todo caso, lo que llama la atención, de acuerdo con Blumenthal, en esta entrevista y en un artículo que publicó en su portal, es que en julio pasado, Charlie Kirk, en un encuentro que se da en Tampa, Florida, un encuentro que se llama Student Action Summit o Summit, que es un encuentro de la acción estudiantil, invita a Tucker Carlson, que como se sabe, Tucker Carlson ha estado criticando a Netanyahu y a Israel, sobre todo por la enorme influencia que tiene el lobby israelita en la política estadounidense. Y Tucker Carlson lo ha mencionado durante un tiempo. Entonces, lo primero que llama la atención es que Tucker Carlson aparezca como invitado de Charlie Kirk. Y llega incluso a solicitar, ¿no? Kirk, que todos aquellos estadounidenses que se quieran integrar al ejército israelí para defender Israel, siendo estadounidenses, en lugar de enrolarse en el ejército estadounidense, se les quite la nacionalidad, lo cual era así como escandaloso, ¿no? Porque recordemos, como mencioné al principio, que su organización, Turning Point USA, es una organización que tenía un fuerte financiamiento del lobby israelí en Estados Unidos. Entonces, de repente resulta que la esposa de Charlie Kirk es católica. Charlie Kirk quiere convertirse al catolicismo y dejar de ser protestante, pero sobre todo empieza a distanciarse del lobby judío y empieza a criticar, sí, esto. Algunos mencionan que en realidad lo está haciendo porque la mayoría de los jóvenes republicanos, de acuerdo con las encuestas en Estados Unidos, están cada vez más asqueados del genocidio en Gaza, sobre todo en términos de la cuestión de la hambruna. Entonces, probablemente Kirk, ¿no? Un poco de estos influencers que están constantemente tomándole la temperatura, el pulso al público, se da cuenta que esto es cada vez más impopular y entonces decide dar un cambio. ¿Sí? En julio, lo cual genera molestias entre el lobby israelí en Estados Unidos, es llamado a cuentas por sus protectores. Y en una entrevista, Kirk menciona pues que en realidad pues se ha sentido muy presionado y que incluso, de acuerdo con algunos amigos, ¿no? Se siente amenazado, tiene un cierto temor, porque como sabemos, el lobby judío no se anda con cosas, o sea, es, ese donde sea, hace sus golpes y entonces lo llaman a la casa de uno de estos prominentes personajes que trabaja en el lobby judío en Estados Unidos, lobby israelita, y lo regañan. Dicen que cómo es posible que haya invitado a Tucker Carlson, etcétera. Y entonces, Kirk denuncia sin mencionar, sin dar nombres, ¿no? E incluso menciona que es muy incómodo que Benjamín Netanyahu lo esté llamando por teléfono para presionarlo directamente, lo cual no es cualquier cosa, porque ya sabemos que Netanyahu, incluso Max Blumenthal menciona que hay una conversación entre Obama y Macron por allá de cuando Obama todavía era presidente, donde se refieren precisamente a Bibi, ¿no? A este señor Netanyahu
diciendo que es insoportable, que es un cuate, o sea, manipulador, cosa que repite Kirk en esta entrevista posterior al encuentro de julio. Entonces, todo esto viene a colación porque resulta que el que detuvieron no confiesa, no ha confesado este muchacho, ¿no? Que él fue el que lo mató, para empezar. Kash Patel, este impresentable personaje que trabaja en la CIA, pues le ha dado vueltas al asunto y no, básicamente no, dice que el que va a ser acusado, porque ni siquiera todavía tiene una acusación, pues no ha dicho nada y no coopera. Entonces hay ahí como una cuestión ahí complicada en términos de hacia dónde va el caso. Y en ese contexto surge precisamente esta idea ¿no? Este artículo de Blumenthal donde menciona precisamente, ¿no? Esta confusión. Porque además menciona Blumenthal que el propio Netanyahu en X se deslinda y dice que ellos no tienen nada que ver con el asesinato de Kirk, cosa que es como pues, curarse en salud, porque pues hasta el momento nadie los ha acusado. Ahora, Max Blumenthal es muy, muy específico y dice, yo no tengo pruebas de que haya sido Israel y que lo haya matado, tampoco, no vayan ustedes a pensar. Claro, pues son muy cuidadosos, ¿no? Pero por lo que he averiguado de personas que conocieron a Kirk y de todo el seguimiento que yo lo he hecho en los últimos 10 años a Kirk, pues llama la atención precisamente este viraje que se da en un contexto de una fuerte crisis y de una fuerte presión del lobby israelí que está generando incluso muchas críticas al interior del propio Partido Republicano y del grupo de Trump. Al grado de que incluso se dice que Trump es un rehén de Netanyahu. Lo vimos hace poco con el bombardeo en Qatar, ¿sí? En el cual, pues, básicamente Trump dijo que no le habían dicho. Ahora dicen que sí, que le llamó una hora antes y que le dijo como para tratar de salvar la cara. Entonces, más parece que esto en realidad está abonando a una versión cada vez más fuerte en Estados Unidos, pues de que en realidad el gobierno estadounidense es un rehén de Israel, que Israel hace lo que le da la gana y Estados Unidos y el presidente Trump, pues básicamente lo que hacen es tratar de no salvar los muebles y no quedar como lo que parece que son Claro. un rehén. Entonces, más allá de la discusión de la violencia en Estados Unidos y de la eliminación física del adversario como último recurso, cuando ya todo lo político no funciona, ¿no? Es precisamente el contexto del genocidio en Gaza y de la participación de Estados Unidos y de parte de su clase política en esto. Eso es lo que le está poniendo un extra a todo esto del asesinato de Charlie Kirk. Y también toda la lógica alrededor de la política estadounidense. A ver, creo que es preciso, es importante romper un poco este discurso que ha estado inundando los medios, no solo en Estados Unidos, también en México, en otras partes del mundo, por mi cuenta se hace eco, que es esta visión catastrofista de que Estados Unidos está al borde de una guerra civil y que las divisiones entre demócratas y republicanos es radical, pero no. Aquí el punto es, las divisiones y los problemas sociales que, sin lugar a dudas, como lo hemos dicho en programas anteriores, en programas incluso que tienen 2, 3 años, lo habíamos dicho ya desde ese momento, que había una crisis social, no solo política, sino social y cultural en Estados Unidos, no provienen de esa falsa distinción entre demócratas y republicanos. Eh, ¿Por qué? Porque incluso dentro de los mismos partidos no podemos hablar de cuestiones homogéneas. Y en este caso, dentro de los republicanos y dentro de la derecha, también presenciamos esto, ¿no? Como tú decías, en primer lugar, Kirk apoya a Israel como tal, pero no apoya a Netanyahu en particular, ¿no? Sobre todo con todo este proceso de Gaza. Pero también al interior de los vínculos de derecha dentro del Partido Republicano hay diferencias. Yo añadiría a esta que tú señalabas entre el lobby sionista, podemos decirlo así, que mueve los hilos también de la política estadounidense y los sectores republicanos más radicales
que incluso tienen pues acepciones antisemitas, ya no digamos antisionistas, sino antisemitas, porque son de derecha vieja, derecha fascista, este, se suma también la lucha a nivel juvenil. A ver, ¿por qué Kirk fue tan efectivo para atraer una buena parte de la juventud norteamericana en las escuelas? Pues porque está respondiendo a una crisis social que nace justamente con todas estas políticas llamadas woke, que no siquiera hay que dejarlo bien claro, porque a veces se tiende a confundir que la política woke es de izquierda cuando no lo es de derecha, es una forma de derecha. Kirk le habla a ellos, habla a esos jóvenes, es un de los que se llaman un debate, un hermano del debate, como le llaman en Estados Unidos, que es toda esta generación de después de la década, de la segunda década de los 2000, que se empiezan a poner muy de moda, un joven conservador impulsado por un apoyo económico de empresarios y políticos, porque así es como se mantienen, con lobbies detrás de ellos que los apoyan, pero que incluso Kirk no es el más radical, ¿sale? Y aquí añadiría el otro elemento que también considero que hay que tomar en cuenta, que es este grupo que se hace llamar los Groypers, que sigue a Nick Fuentes, que es alguien como Kirk, pero más joven, y con un discurso mucho más radical, porque Sí, él es abiertamente fascista, sí. que reivindica personajes que Kirk no hacía, como es Hitler, Mussolini, o al menos no abiertamente, de una matriz aparte católica y antijudía, abierta y directamente. Entonces, Sí, en algunos casos incluso se ha dicho que el supuesto asesino de Kirk incluso era parte de este grupo de Groypers. ¿Por qué? Porque tenía fotos y cuestiones dentro de sus redes sociales que lo vinculaban a este grupo, sí. ¿no? Un grupo que aparte se había confrontado con Kirk y con los suyos constantemente porque lo consideraban demasiado, ¿cómo puedo decirlo? Demasiado suavecitos para Moderado. muy moderados para los momentos en los que estaban en Estados Unidos. Entonces, todo esto complica más la cuestión porque aquí no se trata solamente de un asesinato que hubiera pasado inadvertido con los otros 50 que seguramente ha habido en el último medio año en Estados Unidos en una escuela, sino por lo que está detrás de, porque aquí no se trata nada más de saber quién lo mató, sino por qué y qué implicaciones sociales conlleva, porque, y reitero, Rafa, el discurso en los medios es ese, es Estados Unidos se está yendo al Sí, hoyo y esto sí, está a punto de una guerra civil. Y si a eso le sumas que Trump en los últimos videos ha salido casi con una embolia en vivo en uno de los eventos, pues bueno, ¿qué caldo de cultivo tienes en Estados Unidos sí. sino el de una mayor organización? Sí, sí, el contexto es explosivo, estoy de acuerdo contigo. De hecho, podemos decir que el establishment está totalmente confrontado y partido. En estos momentos, creo que ayer, hoy salió en el periódico que Trump está demandando al New York Times y a Soros por no sé cuánto, por $1 billón o no sé cuánto, porque, ¿no? O sea, hay un conflicto y una división entre la clase dominante en Estados Unidos que, como sabemos, pues es lo que genera las guerras civiles. Algunos hablan incluso de que hay una guerra civil en curso, vamos, ¿no? No, nada más que es como, digamos, no como la que sucedió en el siglo XIX, en donde se enfrentan ejércitos, ¿no? Dos cosas, mira, lo que mencionas de Kirk, que como moderado, es que eso todavía lo hace más peligroso. Porque el extremista pues se queda en un extremo y tiene un público que está totalmente no en ese extremo, pero el que es más moderado se puede mover más hacia el centro y entonces tiene una audiencia mayor, ¿no? Em, Tal vez debía haber empezado diciendo que desde que pase el asesinato todavía estaba el cadáver caliente y ya Trump y los republicanos estaban señalando a la izquierda radical. Incluso el gobernador de Utah, ¿no? Tuvo el descaro de decir no, pues que espera que sea un extranjero, ¿no? Que no espera que sea un nacional, como diciendo, pues ojalá sea un musulmano o un latino, y entonces, pues con eso, pues ya todo encaja, ¿no? Recordemos que Utah es un estado profundamente conservador, ¿no? Fundado por los mormones en el siglo XIX, en fin,
Salt Lake City es una ciudad muy particular, etcétera, ¿no? Entonces también el lugar cuenta mucho, pero lo que tenemos es, más allá de que discutamos lo de una guerra civil, tenemos una fractura en la clase dominante muy fuerte. Y ese es entre ellos en donde está la discusión precisamente de cómo influir, ¿no? En esto. Entonces, claro, todo el mundo lo usa a su favor, eh, y creo que solo algunas voces sensatas, porque también está en la parte de los transgénero que se han alegrado sobre el asesinato, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Grupos de musulmanes que han dicho que esto en realidad lo único que está haciendo es convertir en un mártir a un individuo que tenía un discurso totalmente violento, ¿no? Donald Trump, media asta, creo que hasta mañana, o no sé, 14, no me acuerdo, varios días, media asta. Seguramente va a haber desagravios, va a haber ceremonias, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aún después de muerto, Kirk sigue siendo útil al presidente y a su grupo, ¿no? Porque para ellos era para los que de alguna manera utilizaba su influencia, ¿no? Entonces, Claro. los medios de comunicación están un poco a la expectativa. Esto es oro molido para los medios, por supuesto, para la televisión, para los periódicos, pues imagínense, ¿no? Usted entra a YouTube, está lleno de cosas al respecto de esto. Pero lo que hay de fondo en realidad aquí es la polarización en la política, ¿sí? El exacerbamiento de acusaciones, ¿no? Porque ahora también los demócratas están diciendo, no, ya ven, es uno de ellos, la familia del asesino es de MAGA, mire, aquí están los datos, mire, aquí está esto, aquí está el otro. Entonces, en realidad, el muerto, pues es lo que menos importa, ¿no? Sino más bien cómo se puede usar para salir adelante en esta crisis y sobre todo para cuestiones también que tienen que ver con cuestiones electorales, ¿no? Entonces, sí, yo, como lo decías, es una muestra de la enorme descomposición, ¿no? De la inoperancia de ambos partidos tradicionales, tanto el republicano como el demócrata, de las acusaciones totalmente exageradas, izquierda radical. ¿Se refiere a los demócratas? Hombre, pues no sé, no sé a quién se refiere, a Zoran Mandami, a quién, ¿no? Entonces, No, bueno, o también queriéndolo vincular, por ejemplo, también a los grupos antifascistas que están en Estados Unidos, como tú decías, los que estuvieron protestando contra la guerra, contra el genocidio sí, en Gaza, que tuvimos hace menos de un año toda una serie de movimientos sociales en las universidades así es, que efectivamente. luchaban contra esto. Oh, sí, Sí, es más, entonces, perdón, nada más comentarte, lo que está pasando en Alemania e Inglaterra, que sería un buen momento, ¿no? O sea, analizarlo, organizaciones como la Defensa en Palestina, que es una organización de años en Inglaterra, ya está calificada como organización terrorista, lo que implica que si tú traes una camiseta que apoya a la organización, te meten a la cárcel por apoyar terroristas. Y en Estados Unidos lo que estamos viendo es la ocupación de ciudades, ya vimos, ¿no? En Los Ángeles, ahora dicen que ya está la orden para Memphis. Chicago ha estado en la mira, y lo que están diciendo los jóvenes políticos, que sobre todo de la oposición a Trump, pues es, ok, pues esto ahorita se está usando para los migrantes, pero luego se puede usar para las elecciones y luego se puede usar para los que estén en contra del gobierno. Sí, lo que tenemos son prácticamente estados de sitio en estas ciudades, en donde cualquier persona puede ser detenida, ¿sí? Casi secuestrada, llevada a un lugar sin juicio y eventualmente sacarla del país, sea migrante, sea ciudadano americano, residente. Y acaba de salir una lista de 150 profesores en la Universidad de California, en Berkeley, sí, señalados precisamente con profesores y estudiantes como apologistas de Palestina y del terrorismo. Entonces, yo creo que la situación es muy delicada y es evidente que este crimen, este asesinato, pues va a abonar precisamente para apretar el acelerador y justificar en la medida de lo posible,
pues pasar por encima de la Constitución y de los valores que los padres fundadores, esclavistas, por cierto, legaron a los estadounidenses. Entonces, bueno, pues no sé, Claro. Y bueno, más allá de la ironía de que un defensor de las armas haya caído por las propias armas, ¿no? O bueno, por el uso legal, la segunda enmienda norteamericana tan sagrada, dejando eso de lado un poco, eh, este acontecimiento viene en un momento particular que Trump también se enfrenta a los primeros efectos de sus reformas, los primeros efectos económicos, pues, de la imposición de aranceles y en un momento convulso políticamente. ¿Crees, y con esto podríamos ir cerrando, crees que este caso, el hecho de, como tú decías, de que se eleve a Kirk como un mártir, ¿no? De la causa de derecha, le surtirá efecto a Trump para tratar de detener el impeachment que le quieren hacer antes incluso de terminar su primer año de gobierno? O sea, ¿le servirá, le dará el impulso necesario para poderle dar de vuelta a esta lógica de las elecciones en el siguiente proceso? bueno, yo creo que el plan es múltiple, ya ves que también están, como le llaman, el gerrymandering, que es redistritando, ¿no? Lo hicieron en Texas ya y lo están tratando de hacer en otros lados para poder ganar a pesar de que pierdan. Pero yo creo que, mira, y de acuerdo también con estos analistas en Estados Unidos, algunos de ellos mencionan que el verdadero peligro para Trump es Epstein. Ese es el verdadero peligro. Y resulta que Epstein, ¿no? Ha sido acusado de ser agente de la Mossad, porque el papá de Ghislaine Maxwell trabajó efectivamente para la Mossad, ¿no? Para la policía secreta israelita. Sí. Entonces, eh, pues evidentemente esto yo creo que le afecta en términos de que tiene un socio que tenía una fuerte presencia entre los jóvenes que difícilmente lo van a sustituir en el corto plazo, ¿no? Trump no conecta muy bien con los jóvenes, habrá que decirlo, pues es un anciano, ¿no? En realidad no es un hombre que conecte con los jóvenes de esta generación, ¿sí? Entonces, esto es un golpe, sin duda, en general a los neoconservadores y en particular a Trump, pero creo que el verdadero riesgo de Trump es Epstein en la medida en que esto pueda realmente explotar y convertirse en algo que le impida, primero, ganar el Congreso en las elecciones intermedias del próximo año y eventualmente acabar muy debilitado, con lo cual su candidato sucesor no tenga muchas posibilidades de ganar, ¿no? Esto no va a resolver la crisis estadounidense, ¿eh? No crea usted que porque pierda Trump la cosa va a cambiar de un día para otro. No, no, esta es una crisis tremenda, estructural, que tiene que ver con la estructura económica y con los conflictos geopolíticos, ¿no? Señaladamente Israel, que lo ha debilitado y lo ha aislado en el escenario internacional, como aquí lo hemos discutido varias veces, ¿no? Mi querido Jesús. Sí, sin lugar a dudas, esto es un paso más, un caso más dentro del proceso social de crisis estadounidense, que sin lugar a dudas dará mucho más que hablar. Veremos hacia dónde camina el caso. Evidentemente esto no va a contribuir, a pesar de que pudiera hacerlo a la prohibición de las armas, porque eso es algo que los estadounidenses nunca van a dejar, no importa quién caiga, no importa dónde caiga. Pero sin lugar a dudas va a tener profundos efectos a nivel político. Veremos si esta escalada de discursos y de procesos de radicalización política que intentan tanto de los demócratas como de los republicanos, pues da sus frutos y si Trump sale beneficiado o perjudicado de un hecho como este, ¿no? Sin lugar a dudas será interesante seguir los acontecimientos de los siguientes días. Pues bueno, Rafael, muchas gracias a nuestro auditorio nuevamente por ver esta emisión. Recuerden compartir, darle like, comentarnos ahí cualquier cuestión. ¿Qué hipótesis tienen ustedes sobre el asunto? ¿Hacia dónde caminará las investigaciones? Y bueno, nos vemos en una próxima entrega de este canal. Muchas gracias.